Amén. Shalom y paz de Cristo. Vamos a comenzar nuestro estudio de los jueves. En este día quiero hablarles sobre este tema, en sus pasos. Estamos con un énfasis en el discipulado y queremos analizar un poco esta siguiente escritura que aparece en Primera de Pedro capítulo 2, verso 21, aquí leyendo de la Reina Valera 2015. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Bueno, estamos hablando acerca del ejemplo que Cristo nos dejó. Y va a haber mucho más en esto. Hay un libro bastante conocido que en su tiempo fue un bestseller. El autor es Charles M. Sheldon o Carlos Sheldon, dependiendo qué traducción leería usted. El subtítulo era ¿Qué haría Jesús? Y ha sido um, reimpreso, retraducido muchas veces. Entonces usted si busca el libro y se lo recomiendo, va a encontrarlo tal vez con diferentes tapas o cubiertas, como puede ver en su pantalla. Entonces, este libro es bastante interesante porque va a tratar, y el versículo clave va a ser el versículo que acabamos de escuchar. Es el versículo clave de ese libro. ¿Qué implica verdaderamente seguir las pisadas del maestro? ¿Qué implica verdaderamente um, andar en los pasos de Jesús? Y esa es la premisa de este libro. Y vamos a hablar un poquito más del libro en unos cuantos minutos, pero esta parte donde dice dejándoles ejemplo, ya hemos hablado que el discipulado del primer siglo implicaba que alguien nos muestra qué hacer, cómo vivir, qué creer, etcétera, etcétera, etcétera. Y el discípulo, el aprendiz, trata de ser la imagen viva de ese ejemplo. Es decir, trata de imitar cada cosa que se está ejemplificando. Entonces, a esta parte que dice dejándoles ejemplo, ya nos está diciendo, esto trata con el discipulado, porque el maestro deja ejemplo a sus discípulos. Y nosotros, si verdaderamente somos sus discípulos, entonces tenemos que poner mucha atención en esto. La pregunta es, ¿qué haría Jesús en alguna circunstancia? ¿Cómo viviría Jesús su vida? Y siendo que Él es nuestro ejemplo, entonces tenemos que seguirlo hasta donde podamos, pero más allá de eso, cuando Él nos deja un ejemplo específico o una enseñanza específica con relación a un tema, tenemos que hacernos la pregunta, ahora tal vez un poco hipotética, pero si tenemos el conocimiento bíblico necesario, se hace bastante real, bastante práctica, bastante aplicada. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo lidiaría Jesús con este desafío? ¿Qué camino seguiría Jesús en determinada encrucijada? ¿Qué haría Jesús? Ahora, esta pregunta, número uno, nos va a dar dirección. Cuando no estamos seguros si ir a la izquierda o a la derecha, esta pregunta es la que nos va a ayudar y nos va a decir, esta es la manera de hacerlo, porque esta es la manera que Jesús lo haría. Entonces, quiero que en esta próxima semana, por lo menos, y ojalá para el resto de nuestra vida, que esta pregunta se haga am, presente en cada decisión, grande o pequeña, que vamos a realizar en esta siguiente semana, para que nos dé dirección cuando hay alguna duda. Ya no es Jorge Medina el que está tomando la decisión, ahora es Jesús mismo. ¿Qué haría Jesús? Y lo que él haría, eso es lo que yo me comprometo a hacer. ¿Ok? Y lo segundo es de que pone la carga de ser testigos suyos en medio de esta generación. Entonces, no es simplemente que, oh, yo voy a la iglesia, soy un pecador perdonado, no necesito ser perfecto, bla, bla, bla. Usted sabe cómo son las excusas.
Y con frecuencia eso es todo lo que son excusas para no seguir verdaderamente las pisadas del maestro. Entonces, ya que Cristo nos ha llamado a ser sus testigos, Hechos capítulo 1 y el verso 8, hasta lo último de la tierra, entonces esta pregunta, ¿qué haría Jesús? Me devuelve a mí la carga de ser lo que Él sería en medio de esta generación. Ahora, usted dice, pues, mire, yo no soy varón, entonces yo no sé en esta circunstancia qué haría Jesús, ¿verdad? Hay posiblemente algunas preguntas que, dadas el contexto en el cual suceden, um, tal vez el qué haría Jesús no le ayuda mucho a una dama. Entonces, ahí es donde preguntamos entonces qué haría María, ¿verdad? Y no se siente incómodo al respecto, no adoramos a María, no veneramos a María, pero ciertamente María es muy, muy importante en la escritura, tanto así que Dios la escoge para venir a este mundo manifestado en carne. Entonces, no tenemos que temer el hecho de que María fue en su tiempo, en su generación, y de ahí en adelante, como dice la escritura, bendita sobre todas las mujeres. Ah, entonces, ella es un buen ejemplo. Y entonces, si en su contexto, dado su género, o usted dice, no, no sé si esto de Jesús aplicaría, entonces preguntamos, ¿qué haría María en esta situación? Y si usted tiene 14 años, pregúntese, ¿qué haría María a los 14 años en esta situación? ¿Qué haría María si ella estuviera trabajando en este lugar de empleo? ¿Qué haría María con relación a esta situación que se ha levantado en mi familia? ¿Qué haría María si ella fuera la abuelita de estos nietos? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo que hacemos con qué haría Jesús para nosotros a los 15 años, a los 25, a los 40, a los 70, no importa. Esta es la premisa que tenemos que seguir esta siguiente semana, cada día y posiblemente varias veces al día. Entonces, cuando hablamos del libro en sus pasos, ¿qué haría Jesús? A grandes rasgos, entonces tengo que um, decirle que, primeramente, esta pregunta, esta pregunta no se puede hacer a menos que uno verdaderamente sea convertido. Um, es decir, aquel que está en la iglesia simplemente para no irse al infierno. Esa es toda la carga, esa es toda la razón, no tiene nada más. Simplemente no quiero irme al infierno, voy a ir cada domingo a la iglesia. No va a hacerse esta pregunta, porque esta pregunta es una para alguien que es convertido, para alguien que verdaderamente le interesa las cosas de Dios. Entonces, cualquier persona no va a hacer esta pregunta. Entonces, si usted está pensando, yo no quiero hacerme esta pregunta, tal vez tiene que examinar su vida y tiene que darse cuenta si realmente es convertido o no. No estoy hablando aquí si fue bautizado, si ha asistido a la iglesia toda su vida. Esas son preguntas distintas. Estoy preguntando si usted verdaderamente se ha convertido a Dios, verdaderamente se arrepintió de sus pecados, verdaderamente quiere vivir para Dios, para Cristo. ¿Ok? Ahora, déjeme ir un poquito hacia atrás entonces acá. En el libro, en el libro, es un pastor que está ocupado preparando su sermón del domingo. Su sermón va a ser, ¿qué haría Jesús? O sea, pongámonos, él nos ha dejado el ejemplo para seguir sus pisadas. Le dice a su esposa, necesito concentrarme, tal vez quiera salir a algún lado, entonces la esposa se sale y mientras él está estudiando y tratando de preparar ese sermón, que es muy importante obviamente para su congregación, es pastor de una iglesia de gente muy solvente, tal vez usted puede decir algunos son millonarios en esa iglesia, y alguien toca el timbre y entonces se siente molesto, no me van a dejar terminar esto es importante, y es una persona que viene y está preguntando si el pastor conoce un lugar donde pueda él conseguir trabajo. Perdió su trabajo hace muchos meses, ha estado vagando esencialmente de un lado al otro, buscando un trabajo, y ha llegado recién a la ciudad y no está pidiendo que le den nada gratis, quiere trabajar para poder comer. El pastor lo dirige a una misión donde le pueden dar alimentos y qué sé yo, pero que lastimosamente no sabe si alguien tiene trabajo para él o no. Entonces agradece mucho
Y el pastor le dice, espero que usted pueda encontrar algo pronto. Y la persona se va, el pastor vuelve y está preparando su sermón. Entonces, otra gente, otros creyentes de esa iglesia miran a ese varón que está buscando trabajo. am, Casi nadie le ayuda en nada, obviamente. Am, y al día siguiente, mientras está siendo predicado este sermón, el pastor no se da cuenta de que este hombre está sentado en esa congregación y está diciendo que tenemos que nosotros brillar, tenemos nosotros que demostrar el amor de Cristo y qué sé yo. Y de repente se para este hombre y comienza a decir, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir seguir sus pisadas? Yo no sé qué quiere decir. No sé si hay gente en esta ciudad que sabe qué quiere decir eso. Y él comienza a contar un poco de cómo es que todos lo hicieron a un lado mientras él estaba pidiendo simplemente dirección para encontrar un trabajo. Ni siquiera estaba mendigando, simplemente quiero encontrar un trabajo, quiero trabajar para poder comer. Y entonces dice, esta comienza a hacer esas preguntas, preguntas incómodas. Y dice, he divagado, ayer me encontré con algunos de los que están acá, reconozco sus rostros, no tuvieron tiempo para mí. Entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús si alguien como yo hubiera llegado y hubiera preguntado por ayuda, etcétera, etcétera? Y dice, el único que pareció interesarse por un poco fue el pastor, que al final me dirigió hacia un lugar donde podría obtener tal vez una comida gratis y me dijo que ojalá que él esperaba que yo pudiera encontrar algo pronto, pero nadie más lo hizo y de repente mientras está hablando en eso se desmaya. Am, Posiblemente no ha comido por bastante tiempo, no tiene la fortaleza, se desmaya, tienen que llamar a la ambulancia y qué sé yo, pero el pastor queda conmovido por esta situación. Mientras el hombre ahora está en el hospital, el pastor está preguntándose que hay algo en esto, ¿verdad? Entonces lo que hace el siguiente domingo es predicar un poco más al respecto de qué haría Jesús y confiesa de que aún él siendo pastor no tuvo tal vez el cuidado necesario por alguien que estaba en necesidad. Y entonces él predica su mensaje y dice, sé que no todos van a estar interesados en esto, pero tengo algo especial para aquellos que quieran tomar un paso extraordinario, que si realmente usted quisiera seguir los pasos de Jesús y quisiera mirarse a sí mismo y cambiar ciertas cosas que tal vez no se acomodan o ajustan a lo que dice el Evangelio. Entonces dice, los que quieran pueden quedarse después, vamos a reunirnos en tal cuarto. Y sucede esto y muy pocas personas se quedan, pero él reconoce a los que están ahí. Es, y en la historia al final va a tener el dueño del ferrocarril, perdón, alguien que trabaje en el ferrocarril, el dueño de un periódico, la cantante de alabanza de la iglesia y otras personas. Entonces, a ellos él les plantea esto. ¿Qué pasaría si realmente nosotros tomamos en serio lo que el apóstol Pedro nos dijo, que Jesús nos ha dejado un ejemplo para que sigan en sus pasos? Y entonces les invita a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto de que en esta siguiente semana, cada decisión que tengamos que tomar, cada cosa que miremos que estamos haciendo, tenemos que preguntarnos, ¿haría esto verdaderamente Jesús? O, en su defecto, ¿qué cosas cambiaría Jesús? ¿Cómo haría Jesús diferente las situaciones? ¿Cómo viviría Jesús en medio de esta ciudad en este tiempo? Y entonces hay algunos resultados que son no los esperados. Uno piensa, pues si hago todo lo que Jesús haría, entonces todo me va a ir bien. Un hombre que trata de hacer eso porque había algo que no era ético que estaba sucediendo en su trabajo y él dice, no, tenemos que cambiar esto, tiene que ser hecho de manera diferente. Su jefe, obviamente recibía algún tipo de beneficio por esa falta de ética, dice no y lo despide. ¿Ok? Entonces este hombre queda sin trabajo. Su esposa, cuando se entera lo que él está haciendo y que realmente quiere vivir su cristianismo a la manera que Jesús lo haría, ella está muy amargada con él.
Entonces, no solamente ese pacto engendra pérdida de trabajo y solvencia económica, obviamente, sino también pone un problema dentro de la relación familiar de este varón. Ah, el dueño del periódico comienza a preguntarse, obviamente los periódicos ganan más no por la venta de periódicos, sino por los avisos que ponen en el periódico. Entonces él comienza a pensar que si su periódico debería poner avisos, por ejemplo, con muchachas en bikini o qué sé yo. Entonces dice, tiene que hacerse la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y dice, no, Jesús no pondría estos avisos y de repente entonces ahora rechaza imprimir esos avisos, pero ya hay un contrato con ciertas compañías, entonces tiene que no solamente decirles ya no más, sino devolverles todo el dinero, entonces pierde mucho mucha de la entrada económica que ese periódico tenía antes. Alguien que es dueño de una tienda de abarrotes está ahora preguntándose, todo lo que yo vendo en este lugar um, le agradaría a Jesús. Vendía cigarrillos, vendía alcohol, y entonces comienza a pensar y dice, no, Jesús no vendería cigarrillos, sabiendo lo que sabemos acerca del tabaco y el daño que causa, y ciertamente que Jesús no vendería licor. Entonces toma la decisión de quitar cigarrillos y alcohol, que era una de las más grandes entradas de su tienda. Entonces, ahora ya, una vez más, alguien que comienza a perder dinero y peligra de cerrar el negocio con el tiempo. Um, la muchacha que cantaba ahora tiene que reexaminarse a sí misma, tiene una voz angelical, es muy bonita físicamente y con frecuencia se vestía de una manera que atraía a la gente y que le encantaba el hecho de que la gente la mirara a ella y vieran cuán hermosa es y cuán hermosa es su voz, etcétera, etcétera. Entonces ella tiene que reexaminarse a sí misma y pensar ahora, um, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Cómo cantaría Jesús estas alabanzas? ¿Cómo se vestiría? Y sería él el enfoque de esa canción especial, o cuál sería el enfoque que él le daría. Entonces tiene que cambiar la manera que ella se viste, la manera que habla, las cosas que hace, etcétera, etcétera. Comienza a interesarse por mujeres de la calle que están, ya sea en alcohol, en drogas, en tal vez prostitución y cosas así. Entonces trata de hacer la obra que Jesús verdaderamente haría. Jesús no estaría simplemente contento con aquí estoy en plataforma y todos díganme cosas bonitas, sino que él buscaría a la gente que está en necesidad. Entonces, en cada una de estas situaciones, la gente comienza a cambiar. Ahora, entonces, el novio con el que las dos familias de la iglesia, tanto de esta muchacha que cantaba, como del novio, que sabían ellos se iban a casar, ella dice no. Llega el momento cuando se da cuenta este muchacho es demasiado superficial, él no le interesa realmente el evangelio, su relación conmigo es porque soy bonita y soy famosa, en otras palabras, pero no hay realmente un amor, no hay realmente un me interesas como persona, sino qué va a decir la gente y que nuestros hijos van a ser muy guapos y muy bonitos y qué sé yo. Entonces, note cómo cada cosa tiene que ser reevaluada en vista de lo que Jesús haría, qué ejemplo nos dejó Jesús al respecto. Entonces no es nada fácil el tratar de decir, yo quiero vivir como Jesús viviría en esta generación, en mi situación, en mi familia, en mi trabajo, en la escuela. ¿Cómo realmente lo haría Jesús? ¿Cómo hablaría él? ¿De qué broma se reiría? Etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el tipo de conversación de Jesús? ¿Cómo invertiría Jesús sus días sábados, su día libre? Um, y muchas otras cosas más que nosotros, usted y yo, como discípulos del Señor, ahora tenemos que comenzar a pensar, tenemos que comenzar a meditar. Y esto es absolutamente necesario porque el apóstol Pedro no estaba jugando cuando Dios le inspiró a escribir esas palabras. Tenemos que seguir su ejemplo. Entonces podemos, por eso decía, no se puede hacer la pregunta de corazón.
a menos que uno sea convertido. Si alguien está en la iglesia simplemente para evitar ir al infierno, esta pregunta va a ser demasiado incómoda, no la va a hacer, se va a olvidar. No, estuvo interesante la lección de hoy, pero realmente no aplica a mi vida. Y seamos honestos, esta pregunta aplica a toda vida, no importa de qué edad sea. Si es que está en la iglesia, esa pregunta sí le aplica. Entonces, nos damos cuenta que esta escritura um, es en realidad un llamado al sacrificio. ¿Ok? No solamente un llamado al sacrificio, sino un llamado al sufrimiento. Es más, vamos a ir a 1 Pedro capítulo 2, versos 19 al 22. ¿Ok? Porque esto es aceptable, este es el contexto de la escritura. Hay mucho más. Lea toda la epístola a Pedro, ¿ok? Tiene varias tareas esta semana. Esta es una de sus tareas. Lea la epístola de Pedro completamente. Olvídese de versos, de versículos, capítulos, de esas divisiones que hay. Léalo de corrido, de principio a fin. Tome los 10 minutos o tal vez 20 minutos, dependiendo qué tan rápido lea. Um, y léalo de corazón, léalo, ponga atención a lo que realmente está diciendo, ¿ok? Pero el contexto inmediato, porque esto es aceptable, note los dos puntos, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Es decir, hay cosas que hacemos, como en el caso de las personas que dice, vendería este tipo de artículos el Señor si tuviera esta tienda. Publicaría el Señor este tipo de artículos o de avisos en su periódico si él fuera el dueño. Cantaría Cristo este tipo de canciones, qué sé yo, ¿se da cuenta? Entonces, de esto está hablando, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios, es decir, por preocuparse cuál es la opinión de Dios con relación a esto. Porque, ¿qué de notable hay si cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan? Es decir, si hacemos algo malo y por ese algo malo sufrimos nosotros, ¿de qué nos aprovecha? No nos aprovecha de nada. Hicimos algo malo, merecíamos el ser abofeteados, el ser castigados, etcétera, etcétera. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, si pierdes dinero en tu negocio, si tu esposa se enoja contigo porque estás tratando de hacer lo que es correcto, si pierdes el respeto de tu familia o de tus padres porque estás siguiendo a Cristo de una manera, según ellos, muy fanática. ¿Qué dice acá? Esto sí es aceptable delante de Dios. Entonces, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados. Ahora, esta es la parte que para nosotros, ¿verdad? Va a ser un poco incómoda, porque nos está diciendo que por tener conciencia de Dios, por hacer las cosas que son aceptables delante de Dios, vamos a sufrir, ¿cuál era la palabra? Aflicción y padecer injustamente. Um, ¿Verdad? Aflicción y padecer injustamente. Para esto fueron, ¿qué? Llamados. Ah, esto está difícil. Para esto fueron, ¿qué? Llamados. Entonces, todo aquel que dice, sí, Dios me llamó para servirle, Dios me llamó para ser salvo, lo que sea, si fueron llamados, es para esto. Porque también Cristo sufrió por ustedes. Ahora, no sé si usted lo ve de la misma manera, pero es como que aún Cristo, el énfasis, ¿verdad? No simplemente porque Cristo sufrió, sino porque también Cristo sufrió por ustedes. Es decir, si alguien pensaríamos no va a sufrir nada, tiene que ser Dios manifestado en carne. Pero si Cristo sufre por nosotros, amén, aún Él sufrió, ¿cuánto más nosotros? Esa es la idea. Porque si aún Cristo, también Cristo sufrió, ¿cuánto más ustedes? Y sufrió, ¿cómo? Dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. ¿Qué está diciéndonos con esto? Si este es nuestro ejemplo, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros también? Tenemos que seguir su ejemplo. Eso implica entonces no tener pecado, no cometer pecado, ni engañar, ni hallar engaño en nuestra boca. Es decir, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, lo que es más de esto,
procede de pecado, como dice la Escritura en otro lugar. Es decir, ni siquiera en las cosas que decimos que vamos a hacer, ¿ok? Podemos fallar. Pueden no tener grandes consecuencias. Um, pero si usted dice, sí, lo voy a hacer, pues haga el sacrificio y verdaderamente hágalo. Alguien, ah, más de una ocasión, alguien, había un acuerdo, puede llamarlo un pacto, y decía, pero tú prometiste que íbamos a hacer esto, esto, esto. Y la persona dijo, pues cuando lo prometí, yo quería hacerlo, pero he cambiado de opinión. ¿Qué culpa? Entonces ya no quiero hacerlo, ya no lo voy a hacer. Entonces, para mí era como que no entendiste la idea del pacto, el pacto en el que entramos. No lo entendiste porque el pacto no quiere decir, oh, sí, lo voy a hacer ahora, pero cuando ya no sienta hacerlo, lo voy a dejar de hacer. Es como que alguien diga, pues sí, en riqueza, en pobreza, qué sé yo, vamos a andar juntos. Y luego digan, no, pues pero como somos pobres, yo he decidido no hacerlo ya. No se trata de eso. Un pacto es un pacto debe ser cumplido. Si no, se halló engaño en la boca de aquella persona que dijo, voy a hacer tal cosa y no lo hizo. Y Jesús llegó a tal extremo a no cometer pecado que cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. ¿Cuál es la respuesta que usted y yo damos cuando alguien nos maldice, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando alguien nos pone la puñalada en la espalda o habla, nos apunta con el dedo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad o nuestra respuesta, perdón, a esto? ¿Y cuál debería ser nuestra responsabilidad? Cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Entonces, ¿cuál era la respuesta de Cristo? Dejarlo en las manos de Dios. ¿Ok? Ahora, está hablando de aflicción. ¿Ok? Está hablando de aflicción. Está hablando de ser abofeteados. ¿Ok? Entonces, estas cosas implican un tipo de sufrimiento, porque también Cristo sufrió, ¿ok? Para ustedes, dejándoles ejemplo para que también sigan sus pisadas. Es decir, aquí nos está llamando, perdón, a una vida de discípulos que aún sufren por la causa del Señor. A veces sufren simplemente porque quieren ser honestos, a veces sufren porque no quieren hacer lo que el jefe les digo quisieran porque es algo inmoral. No quieren engañar a alguien, no quieren, qué sé yo, sea lo que sea. Usted está entendiendo esto. Entonces nos está hablando el contexto mismo de esto de seguir sus pisadas. Nos está hablando acerca de sufrir si fuere necesario con tal que hagamos aquello que es correcto. Y entonces, por eso decimos aquí que este llamado a caminar en sus pisadas es un llamado al sacrificio, es un llamado al sufrimiento. Y entonces, esta es la verdadera prueba del discipulado. Esto es lo que realmente nos identifica a nosotros como discípulos. El estar dispuestos aún a sufrir, aún a sacrificar aquellas cosas que son nuestra comodidad con tal de seguir las pisadas del Maestro. Ahora, tal vez usted está pensando, ¿cómo puedo saber lo que haría Jesús o lo que creería Jesús, lo que aprobaría Jesús? Hoy en día hay muchas ideas equivocadas con relación a Jesús era amor, entonces él no juzgaría a los homosexuales o a los transvestistas o qué sé yo. Es una idea muy inexacta de qué haría Jesús precisamente porque dice, bueno, que el amor para mí implica tal cosa. Es decir, esa gente ni siquiera podría definir correctamente lo que es el amor. Para ellos el amor implica, no importa lo que tú hagas, yo igual voy a estar bien contigo. Eso no es amor de la misma manera que el hecho de que un padre deje que sus hijos hagan de lo que quieran, destruyan lo que quieran, coman lo que quieran, eso no demuestra amor. ¿Ok? Se van a enfermar comiendo solamente chocolates o golosinas dulces.
todo el tiempo. ah, Van a dejar la casa un desastre si comienzan a romper cosas y nadie les reprende. Es decir, el amor verdadero corrige, disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos, sea cualquiera la situación que estamos enfrentando, necesitamos entender cómo puedo saber lo que haría Jesús, ¿verdad? Necesitamos saber, porque si no tengo idea quién era verdaderamente Jesús o qué cosas haría, en vano me hago la pregunta, ¿qué haría Jesús? No sirve de nada. Entonces, note entonces que esto va más allá de simplemente ponerme un brazaletito con las letras de WWJD, ¿no? En inglés, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? O QHJ, ¿verdad? O QHJ, ¿qué haría Jesús? Va más allá de esto. Entonces, ¿cómo puedo saber lo que haría Jesús o aprobaría Jesús o creería Jesús? Preguntémosle a Jesús. Y esta es, creo, la respuesta que él nos da. Escudriñen las escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué tenemos que escudriñar? No dice simplemente leer, ¿ok? Aquí esto es importante. Escudriñar, investigar detenidamente, memorizar si fuera necesario, y lo es. Ir más allá de una simple lectura superficial de la vida y los hechos de Jesús, sino escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿cómo puedo saber qué haría Jesús? Note, podemos hacer la pregunta. Si ignoramos las escrituras, no vamos a saber la respuesta a la pregunta ¿qué haría Jesús? Entonces tenemos que volver a la Biblia, que es el único libro inspirado completamente por Dios para darnos el punto de vista divino con relación a todas las cosas que tienen que ver con la vida y la piedad. Escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Por eso es que les decimos, tienen que leer la escritura cada día, por lo menos 4 capítulos por día. Cada día, no hay excepciones a esto. Tenemos que ir hacia adelante. Si alguna vez no puede leer en la mañana, pues lea en la noche o divida sus 4 capítulos, uno en la mañana, dos al mediodía, uno en la noche. Hágalo como tenga que hacerlo, pero tenemos que ir a las escrituras. Lo segundo, obviamente, es que necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo, pero ya que estamos hablando de lo que harían los creyentes, un creyente solamente es creyente si se arrepintió, es bautizado en agua en el nombre de Jesús y recibió el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. ¿Ok? Fuera de eso, entonces todavía ni siquiera es cristiano. ¿De qué estamos hablando? Entonces, necesitamos el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender las escrituras. Pero necesitamos saber estas escrituras, necesitamos conocer el punto de vista divino con relación a todas las cosas con las que hemos de lidiar a través de nuestras vidas. Ahora, vamos más allá de esto, ¿ok? Y tal vez aún antes de esto tenemos que decirles, ok, entonces esta tarea de esta semana, ¿qué haría Jesús? Reexamine las cosas que usted hace, reexamine su profesión, las cosas que tiene que hacer en el trabajo, cómo habla usted a los miembros de su familia, cómo trata usted a sus hijos, ¿ok? Esto no tiene límite, hermanos, en su aplicación. ¿Cómo disciplinaría a Jesús si él fuera el papá de sus hijos, verdad? Ah, Tal vez no lo haría con los gritos que nosotros ah, usamos para tratar de corregirlos. Tal vez Jesús los respetaría como seres humanos y luego ah, intentaría enseñarles de una manera que ellos pudieran entender y relacionarse con Él de una manera más saludable. Entonces, eso quiero que hagamos. Cómo usted trata a su esposo, su esposa, sus hijos, o a sus papás, o a sus abuelos, o si usted ya es adulto, pero tiene unos papás ancianos, cómo Jesús trataría a esos padres. Note, se trata de nuestro testimonio, se trata
de nuestra fidelidad a Cristo. ¿Ok? Y luego, ¿qué predicaría Jesús? ¿Verdad? ¿Qué predicaría Jesús? Ah, y una vez más, esto es para aquellos que dicen, Jesús es amor, a él no le importa lo que tú hagas, no le importa cómo tú te vistas, etcétera, etcétera. Una falsa doctrina que va a mandar a mucha gente a un lugar donde no quieren ir. En Marcos 1:14 al 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces Jesús no diría, está bien que crees en Dios, está bien con tal que tengas un poquito de espiritualidad. Bueno, por lo menos vas a la iglesia una vez al mes, sea lo que sea. No, Jesús estaría, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Es decir, lo que Jesús haría, tenemos nosotros que hacerlo. Si él fuera amigo de nuestros mejores amigos, de nuestro mejor amigo o amiga, que tal vez ni siquiera son salvos, ¿cómo Jesús se relacionaría? ¿Cómo Jesús se relacionaría, perdón, con esta persona? ¿Cómo le diría? ¿Cómo le predicaría? ¿Qué pasaría en realidad en ese tipo de relaciones? Con su familia, tíos, primos, etcétera. ¿Cuántos de nosotros asistimos evento familiar tras evento familiar tras evento familiar? Y lo único que decimos es, bueno, ellos saben que soy cristiano. Si están interesados, me van a preguntar. ¿Cree usted que Jesús esperaría que alguien le preguntara con relación a la salvación? No, Jesús agarraría y diría, arrepiéntanse y crean en el evangelio. No lo haría de manera ofensiva, a no ser que la situación uh, se diera para algo así, en caso de su interacción con algunos fariseos y saduceos, pero lo haría con amor, pero no dejaría de hacerlo. Déjeme repetir eso, lo haría con amor, pero no dejaría de hacerlo. ¿Ok? Um, Y entonces creo que sería saludable para ustedes. De hecho, estoy siendo tentado con el hecho de asignar este libro como parte de las lecturas que tenemos que los estudiantes van a tener que hacer en el siguiente curso de discipulado que vamos a enseñar en el Instituto Bíblico Fuente de Verdad. Así que si quiere usted, vaya, visite su librería cristiana local, pregunte por este libro en sus pasos, cómprelo, comience a leerlo. Es una historia simple de leer, pero le va a ayudar a usted a tratar de intentar entender cuáles son nuestras responsabilidades para con Jesús y en nuestra vida diaria. ¿Ok? Ahora, no es un libro perfecto. El libro debería hacer más énfasis en el pecado, el plan de salvación y todo eso. Pero no se puede hacer todo en un libro, ¿verdad? A no ser que ese libro sea la Biblia, donde realmente todo es hecho. Entonces, compren el libro, comiencen a leerlo, y vamos a ver qué es lo que aprendemos de él. Entonces, déjeme terminar este estudio bíblico diciéndole esta pregunta. ¿Qué te costaría seguir verdaderamente los pasos de Jesús? ¿Qué te costaría seguir verdaderamente los pasos de Jesús? Analiza tu vida. Tal vez estás siguiendo a Jesús de lejos. Tal vez estás haciendo cosas que no deberías hacer. Am, Todos lo hacemos, no importa la edad que tengamos, ¿ok? Hay algo que nosotros necesitamos cambiar. Tenemos que ajustarnos, seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de sus apóstoles. Y una vez que leamos la escritura, comenzamos a conocer quién es Jesús, cómo es Jesús, qué cosas haría Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Am, Hagámoslo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado conjuntamente aquí. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están viendo este estudio, que están participando junto con nosotros. Pido tu bendición sobre ellos, pero también pido dirección para sus vidas. Ayúdanos, Señor. Pon en nosotros el hambre y sed de ser verdaderamente tus discípulos. Hambre y sed de realmente vivir este cristianismo, de amar a los que están en desacuerdo con nosotros, de no responder maldición por maldición, sino de usar la gracia de Dios.
pero al mismo tiempo de no transigir la verdad, de decir no cuando se nos pide actuar de manera inmoral e inética tal vez. Ayúdanos a pararnos firmes, a hacer luz en medio de las tinieblas, a buscar tu rostro, buscar tu voluntad y seguirla, cueste lo que cueste. Gracias por estar en este estudio, mis hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Nos vemos pronto. Shalom.